El control estadístico de la calidad se define como la aplicación de técnicas estadísticas a los diversos procesos industriales, administrativos o de servicios, con la finalidad de comprobar que cada parte del proceso cumpla con las exigencias requeridas. En este caso vamos a ver un ejercicio del control estadístico de calidad del laboratorio número 5. El problema nos dice, en la empresa, José se realizará por primera vez un control estadístico del proceso. Para ello se tomaron 10 muestras del proceso de llenado de arroz de 400 gramos. En el siguiente cuadro se muestran las 5 mediciones que se efectuaron para cada muestra del proceso. Y nos dice, calcule la media y la desviación estándar de los datos anteriores y elabore la gráfica de control estadístico de calidad. Luego de calcular los límites superior e inferior de calidad utilizando una confianza del 95,45%. Esta confianza nos hace referencia a dos desviaciones estándar, entonces es un dato importante. Luego nos pregunta, ¿está el proceso bajo control? ¿Y qué acciones tomaría como administrador? A continuación tenemos la tabla de mediciones que nos brinda el ejercicio. Si se dan cuenta, tenemos 5 menciones y 10 muestras. El paso 1 es calcular la media. Y para calcular la media, lo que vamos a hacer es tomar los datos de la primera fila como ejemplo. Vamos a sumar los 400, 402, 395, 399, 398 y el total lo vamos a dividir por las 5 mediciones. Ese resultado nos va a dar la media y así vamos a hacer con todas las filas. Al tener todos los datos de las 10 muestras, vamos a sumar y ese total lo vamos a traer a la siguiente tabla porque nos va a servir para la siguiente columna. Luego de tener la media, tenemos que calcular la media de la media y la fórmula es la siguiente. Para calcular la media de la media vamos a tomar la sumatoria de la media, que es el dato que realizamos con anterioridad, y lo vamos a dividir por el número de muestras, que en este caso son 10. Vamos a tomar los 3.979,80 y lo vamos a dividir dentro de 10. Ese dato nos va a dar la media de la media, que serían los 397,98 gramos. El paso 3 es calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, si se dan cuenta, en la siguiente tablita ya tenemos lo que fue la media y trajimos la media de la media que la colocamos en una sola columna porque es el mismo dato para todas las muestras. Para determinar el dato que es x menos x elevado al cuadrado, vamos a restar la media, que serían los 398,80, menos la media de la media, que son los 397,98. Ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a tomar como ejemplo la primera fila, que nos va a dar un total de 0,6724. Vamos a hacer lo mismo con las demás filas y de esta manera vamos a determinar lo que es la fórmula de la desviación estándar. La fórmula es la sumatoria de x menos x elevado al cuadrado, que sería esta columna que tenemos de último, y el total lo vamos a dividir dentro de n menos 1. Si se dan cuenta, en un recuadro nos menciona, se resta 1 a n por ser menos de 30 elementos. Si en dado caso el ejercicio fuera de 30 elementos para arriba, solo lo dividiríamos dentro de n. Entonces vamos a tomar los 364,12
y lo vamos a dividir dentro de 5 menos 1, que en este caso sería 4. El resultado nos va a dar 91,029 y ese resultado le vamos a sacar la raíz, que sería 9,54 gramos, que es la desviación estándar. Luego de determinar la desviación estándar, vamos a calcular lo que es el límite superior e inferior de control. Para esto tenemos las fórmulas de ambos y si se dan cuenta, esa X que tiene dos líneas encima nos hace referencia a la media de la media. Entonces vamos a tomar la sumatoria, la media de la media, que eran los 397,98, y eso lo vamos a sumar por Z, que en este caso era lo que hacía referencia al ejercicio, los 95,45% de confianza, que serían dos desviaciones estándar. Eso lo vamos a multiplicar por la desviación estándar, que fue el dato que tomamos en el recuadro anterior, los 9,54, y eso lo vamos a dividir por la desviación estándar de las medias muestrales, que es lo que tenemos en la parte superior del recuadro, ya que tenemos que dividir las cinco mediciones que había dicho el ejercicio, le vamos a sacar la raíz cuadrada y eso lo vamos a dividir con la desviación estándar. Para el límite superior vamos a tomar los 397,98 y a eso lo vamos a sumar por los 2 de la desviación estándar y los 4,27 que se multiplican, y en total nos va a dar los 406,51 gramos. La fórmula para el límite superior e inferior es similar, lo único que varía es el signo. En el límite superior es positivo, lo cual se suma, y en el límite inferior es menos, entonces se resta. Al obtener los límites superior e inferior, podemos hacer la gráfica de control estadístico de calidad. Entonces, la línea negra nos hace referencia a las 10 muestras. La línea celeste nos hace referencia a la media, la línea verde al límite superior de control y la línea roja al límite inferior de control. Entonces, ¿qué nos menciona esta gráfica? ¿Está el proceso bajo control? Pues el proceso se encuentra bajo control en su mayoría, a excepción de la muestra número 5, que esa está fuera del límite inferior, por lo cual se debe de investigar la causa del valor inferior. Y luego, ¿qué acciones tomaríamos como administradores? Deberíamos de aplicar un plan de corrección de errores con el primer análisis estadístico e implementar un plan de control continuo para un mejor desempeño del proceso de llenado. Estos somos los integrantes del grupo número 1 y les agradecemos mucho por su atención.